Hola, soy Watch y vamos a ver videos sobre el canal de... Ay, ¿cómo era cómo se dice esto? Ryumi VTuber, sobre el chisme de la hija del pastor. Vamos a verlo. ¡Ya! Hola, Padre. tranquilos, tranquilos, no me va a hacer daño, soy mayor de edad. Ah, Importante, este video no pretende ni burlarse ni criticar una religión que quizá tú o tu familia pertenezca. Es simplemente un recopilatorio de cosas que me dieron risa, que me Ajá. sorprendieron o incluso me asustaron en mis 15 años, Ajá. siendo hija de pastores cristianos evangélicos protestantes. Te tomas estos Ajá. temas muy personales, te aconsejo que te vayas al carajo. No, mentira, que no Ajá. veas este video. Besitos, chao. Semana Santa. Pero nosotros no. ¿Qué van a hacer o qué hicieron? La verdad acá está todo peladísimo, así que me quedará en casita seguramente. Y qué Sí. mejor tema para esta semana que este. A mí me gusta el chisme y ustedes escucharlos. Y mira que a pesar de que mi infancia fue bastante estricta en todo, como por ejemplo no podía ver ciertos programas como Los Simpsons, Futurama, Pokémon, no poder hacer cosas por Oh, no. La verdad es que te topas con unas cosas que te quedas como, hermana. Siendo la hija de los admins, pues me enteraba más rápido todavía de las cosas, que a veces la verdad hubiera preferido no saber. Búscate algo de comer, que el chisme está bueno. Ah, Algo que yo antes no comprendía mucho era cómo funcionaban las finanzas de la iglesia. Tipo, ¿cómo? que era una ofrenda, un diezmo, la primicia. Les voy a explicar estos tres términos porque son muy importantes para el desarrollo correcto de los chismes en dos historias. La ofrenda es la plata voluntaria que tú quieres dar para apoyar. Ponle tú que yo estoy en directo y tú dijiste, ay, pobrecita Rumi no tiene para pagar la luz. Vamos a darle 1 millón de pesos de chisme. Estoy manifestando, déjeme. Ya, es algo voluntario. El monto que tú quieras en el momento que tú quieras. El diezmo es literalmente el 10% de tus ingresos. O sea, si ganaste 50,000 pesos hoy, tendrías que darle 5,000 pesos a la iglesia. Nunca estuve de acuerdo, pero ajá, cada quien. Y la primicia que anteriormente las personas al inicio del año pues ofrecían, por ejemplo, su primer mango del año a la iglesia. Es lo primerito que te entra, por así decirlo. En la iglesia sería tu primer sueldo. Y esto lo piden algunas iglesias al inicio de año. Sí, todo tu sueldo. Bueno, la cosa es que cuando yo estaba chiquita no entendía por qué en cada culto que había en la semana eran como 4 o 5. Pasaban siempre una poncherita como de lata y ponían ahí sobres y plata. Vean, yo de pequeña no sabía muchas cosas, pero hay una que siempre me quedó clara y es que me encanta la plata. Yo siempre me sentaba atrás antes porque tenía que estar pendiente de ciertas cosas. Entonces era prácticamente la que recibía esa poncherita llena de plata. A ver, en mi lugar, siempre tener en el poder un montón de billetes. A cualquiera se le metería el diablo, no me digan. Esta tipa está todo pichuela. Bueno, yo de repente veía un billetico allá ahí y lo sacaba. No sea mamón, no, eso es pecado, amigo. Sí, me chamullaba billetes de 1,000, de 2,000 para el recreo del colegio. Hasta que un día un pajarito sapo le dijo a mis papás que me vio hacer eso. Me regañaron, me pegaron, me gritaban diciendo que le estaba robando a Dios, que no sé qué. Lo peor que pude hacer fue contestarles. O sea, yo les dije que me regañaban si ellos hacían lo mismo. Esa plata yo no veía que volara al cielo. Adiós. Esa plata te la embolsillas tú, papi. Mierda, loco. Les juro que tuve la marca de la correa como por 2 semanas. El otro cuento que tiene que ver con esto es más raro. A mis papás de vez en cuando los invitaban a otras iglesias a predicar y esas cosas. ¡No mames! Jamás se me olvidará por lo increíblemente materialista, interesada que me pareció. Para que se hagan una idea, en la entrada al templo había nada más y nada menos que un cajero dentro de una iglesia. Ahí sí ya no le puedes decir al pastor como que no, pastor, es que se me quedó la plata, vaya al cajero, mi hermano. Resulta que era principio de año y era un culto especial en esa mega iglesia porque era muy grande. Así que aparte de mis papás, habían varios pastores invitados. De hecho, ahí conocí a otros hijos de pastores que estaban jugando con una Nintendo DS, me acuerdo. Y los hijos del diablo no me la quisieron prestar. Todo bien, que sepan que se van a ir al infierno. La cosa es que cuando le tocó predicar a un pastor peculiar, vean, yo no sé cómo explicar esto, pero su único tema era sobre el diezmo y la importancia de la primicia, que normalmente no tengo mucho problema, pues a veces en serio las iglesias necesitan esos aportes para subsistir. No era el caso de esta. Era demasiado insistente en dar todo lo que tenía. Todo. La gente estaba en un trance tan raro que en el momento que empezó a pedir las primicias de todo, de alguna forma convenció a la gente, a la multitud, de llevar
entregar sus pertenencias. Tú veías a todos dando No lo que sea para hacer mames. esa fila y llevar algo No me para ofrendar. jodas, O sea, boludo, como las no, mujeres, por ma. ejemplo, llevaban cadenas de oro, otras llevaban aretes, a otros se les veía el fajo grande de plata. Pero lo que nos impactó tanto, incluso a mi papá, fue que hubo gente que empezó a llevar las llaves de su carro, de su moto, de su Pará, casa. minutos, se lavaron Hizo los uno que pasó cerebros, al frente boludo. y dijo que iba a donar parte de sus tierras a ese pastor en específico. Vean, cada quien ¿Cómo le hace con lavaron el suyo lo que cerebro le a da la estos gana, pero tipos? para mí el ambiente está muy pesado. Sí, Era muy mal, raro y mal, la gente les mal. digo que genuinamente pareciera como si les hubieran lavado la cabeza. Ni mis papás volvieron a esa iglesia nunca. Qué bien, Los boludo. retiros espirituales. Cada cierto Wow. tiempo la iglesia organizaba retiros espirituales que eran, imagínate tú, una excursión de colegio, pero con música cristiana y sermones. A veces eran todo pago y a veces no. Me daba risa que cuando era todo pago venía gente que tú ni conocías. No lo juzgo, la verdad. Si un pastor decía que tenía un retiro, yo no sé, a Estados Unidos, yo sería la primera. Espirituales. Cada cierto tiempo la iglesia organizaba retiros espirituales que eran, imagínate tú, una excursión de colegio, pero con música cristiana y sermones. A veces eran todo pago y a veces no. Me daba risa que cuando era todo pago venía gente que tú ni conocías. A veces eran todo pago y a veces no. Me daba risa que cuando era todo pago venía gente. Qué monada. Qué moda tú eres. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Tú eres. Que tú ni conocías. No es plata, mami. A veces eran todo pago y a veces no. Me daba risa que cuando era todo pago venía gente Qué monda tú eres. que tú ni conocías. No, ahí plata, mami. No te Si digas. el pastor decía que tenía un retiro, yo no sé, a Estados Unidos, yo que tú ni conocías. No lo juzgo, la verdad. Si un pastor decía que tenía un Empaca tus cosas, cabrera retiro, yo no sé, vegana. a Estados Vamos a ver al señor en USA, Unidos. Estados Unidos. Vamos a ver al señor en UCA. UCEPA. Vamos a ver al señor. Vamos a ver al señor en UCB, Estados Yo Unidos, sería la viejo. primera en poner la canción de No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir. Pero bueno, la cosa es que había uno que era el de grupo de jóvenes. O sea, ya creo que con eso pueden imaginar un poco por dónde va la cosa. Y puedo decir que están totalmente en lo correcto. Casi siempre era un fin de semana con puente festivo. O sea, de 2 a 3 días. Claro, cuando llegaba la noche, llegaba también el diablo. Obviamente, cuando teníamos este tipo de vaina, los líderes se encargaban de separarnos, hombres y mujeres. Pero no sé por qué la mayoría de encargados de echarnos un ojo y tal siempre eran viejitos. Siempre. Claro, se hacía de noche y es cuando se formaba Sodoma y Gomorra. Siempre había uno que colaba comida y en raros casos trago, pero algo inventábamos. Normalmente los manes iban y nos caían en donde estábamos nosotras y pasaba de todo. Tampoco algo como Proyecto X porque ajá, nos podían pillar y hacíamos mucha bulla. Pero sí fiestica y algo inventábamos. Normalmente los manes iban y nos caían en donde estábamos nosotras y pasaba de todo. Tampoco algo como Proyecto X porque ajá, nos podían pillar y hacíamos mucha bulla. Pero sí fiestica y estamos de fiesta con Jesús. Siempre se formaban parejitas y habían unas que se dejaban llevar por la cara. No mames, boludo. Fornicación. Parezco una viejita hablando así. A mí ni me miren, porque si algo me puse de meta en la vida es que jamás me dejaría detonar de un cristiano. Pero bueno, la verdad es que en una de esas salidas, una parejita era una nena de la danza, la que bailan en la iglesia y tal, y otro. Y ahí en el chat viéndome, ¿qué opina? Por favor, que alguien responda. La tipa habla tan rápido contando. De la alabanza que éramos nosotros, que éramos el grupito bacano de música. Ellos, cuando estábamos todos así comiendo y hablando y tal, en un momento se fueron y todos quedamos como que pero ajá, ¿qué íbamos a hacer? Resulta que ya tiempo después ella se tuvo que comprar otros uniformes de danza y no sé qué. Y cuando ella hablaba de eso, decía como que, ay no, es que me he engordado. La verdad en ese momento nadie se acordaba de lo que había pasado, pero llegó un día en que, a ver, normalmente cuando tienes un cargo o un rol en la iglesia, por ejemplo, yo era la pianista, tienes que llegar más temprano para dejar todo listo. Así era también con las de danza, con los ujieres, con todo. Cuando llegué a la iglesia, veo que estaban unos chismeando, ¿qué pasó? otros con cara de ¡guau! Cuando yo No me digas los chismes pasan en la iglesia. No mames.
Voy a preguntar el chisme. Me dicen que la peladita de danza estaba embarazada. Cierto. Obviamente eso está muy mal visto en el cristianismo, el tener relaciones antes de casarte. Pero peor visto está abortar. Lo peor del asunto es que la chica tendría unos 15 o 16 años. No, boludo, no. Entonces, qué vaina jodida. La cosa es que al final no supimos qué pasó ni con ella ni con el muchacho, porque se formó el peo de que que se había preñado. Toda la iglesia estaba hablando de eso, pero los dos se fueron. Así que no supimos si tuvo el bebé o no y qué pasó después con ellos. El exorcismo. No, Algo que pasa mames, cada no. cierto tiempo en la iglesia, que es básicamente un momento en donde el pastor empieza a orar por el que quiera pasar al frente o al que escoja. Le pone las manos en la cabeza, empieza a hablar en otro idioma, que le llaman hablar en lenguas, y espera a que te caigas, básicamente No, porque has mames. sido tocado por el Espíritu Santo. En lo personal, esto era lo que más odiaba, porque primero no me gustaba que me agarren la cabeza y menos todavía que me empujen para que te caigas al piso. Es que para la iglesia es muy importante que te caigas al piso. Yo al principio me resistía a caerme y me empujaban durísimo, que prácticamente me terminaba cayendo, era para que no me siguieran empujando más. No. Pero mi abuela siempre me regañaba porque me decía que era yo la que no dejaba que Dios trabajara en mí, que no sé qué. Bueno, la cosa es que abuela, una vez que la iglesia no, llegó abuela, un no. gay, una persona homosexual que iba cayendo, era para que no me siguieran empujando más. Pero mi abuela siempre me regañaba porque me decía que era yo la que no dejaba que Dios trabajara en mí, que no sé qué. Bueno, la cosa es que hubo una vez que a la iglesia llegó un gay, una persona homosexual, que son de las que se visten bien extravagantes, que tú ves y tú sabes que, yo estaba en el piano, casi siempre me tocaba acompañar al pastor con melodía suave y tal. Cuando llegó ese momento en que empieza a llamar a la gente para orarla y tal, adivinen a quién fue el primerito que llamó. ¿Qué pasó? Exacto. No. Y pasa todo extravagante, toda viva. Vean, el pastor le pidió a uno que le tuviera el micrófono y le puso las dos manos en la cabeza. Las dos. El man se creyó que el cebú estaba ahí en su cuerpo. El pastor empezó a reprender todos los espíritus que conocía. No. Una especie de, yo no No. sé, usa la macaña, usa la maquinha, usa la macaña. Con todo respeto, Espíritu Santo. Y el man aguantando la risa. ¿Ves? Y tú sabes que, yo estaba en el piano, casi siempre me tocaba acompañar al pastor con melodías suaves y tal. Cuando llegó ese momento en que la gente para orarla y tal. Adivinen a quién fue el primerito que llamó. Exacto. Y pasa todo extravagante, toda viva. Vean, el pastor le pidió a uno que le tuviera el micrófono y le puso las dos manos en la cabeza. Las dos. El man se creyó que Belcebú estaba ahí en su cuerpo. El pastor empezó a reprender todos los espíritus que conocía y hablar una especie de, yo no sé, griego antiguo. Usa la macaña, usa la maquinha, usa la macaña. Con todo respeto, Espíritu Santo. Y el man aguantando la risa ahí, tenía un tique en la cara como... Y yo ahí observando desde arriba, viendo como todas las manos extendidas, orando fuerte y tal. Ojalá si todo se les pegara a los gays más bien para que dejen la mano. Pero no, así estuvieron como por 10 minutos. El pastor tratando de tumbarlo, pero nada y nada, hasta que se dejó tumbar. El man vino, se acostó así como de lado y se puso el brazo en la cabeza y ahí soltó la carcajada. Man, y yo viéndolo todo, como todos estaban satisfechos de que el man se haya caído. Y yo viendo desde arriba como él se estaba cagando de risa. Después de eso no volvió más. Hubo otro caso que estuvo más jodido. Había una señora que no era que estaba gordita, era que tenía sobrepeso. Y por los que ves en los programas de los gringos, así. Era impactante y preocupante también. Desconozco si tenía algún problema hormonal o algo. Pero la señora, no estaba bien. La cosa es que estábamos en eso de que la gente pasaba al frente y tal, para que la orara. Hay un rol que se llama Ujier, que son como los vigilantes de la iglesia. Y ellos están pendientes de que si falta algo, que si entra alguien raro. Y en estas situaciones son los encargados de ponerse detrás de las personas para recibirlas cuando se caigan. Bueno, ha pasado la doña. ¡No! Hacía señas para que se pusieran detrás de ella. Y ellos se miraban entre ellos como que, ay, mierda, yo no voy a poder. Ve tú. Y el otro como que, no, papi, tú vas al gym, ve tú. Y así, o sea, nadie dijo una palabra. Solo con las miradas como que se negaban a ir. El pastor tuvo que hacer una seña con la mano para que se acercaran a ayudar. Y entonces se acercaron 3. Y se pusieron detrás de ella. Y al momento 4 le que faltan. hacen el usa la macabra, cuando se va a tirar, los 3 ujieres no pudieron con ella. La señora cayó. Y como caen de cierta forma, ella se alcanzó a golpear la cabeza y todo. No. Empezaron a correr. Y la vaina, que traiganle agua, que ayuda, que estaba jodida. La parte jodida es que querían ayudarla a pararse después y no podían. Entonces empezaron a venir entre varios así. Y nada, loco. O sea, se paró el culto y todo porque no podían pararla. La cosa escaló hasta llamar a emergencia porque, bueno, o sea, había pegado a la cabeza, amigos. todo eso puede ser peligroso. Y entre bastantes, cuando llegó la ambulancia, la cargaron en la
cosita esa que cargan Me río del meme, nada más, no digo las cosas que está diciendo la tipa, pero el meme este, a oh, la gente y bueno, se la llevaron. Afortunadamente, cuando llegó la ambulancia, la cargaron en la cosita esa que sí. cargan a la gente y bueno, se la llevaron. Abortante cuando llegó llamar a emergencia porque Sí. bueno, se había pegado a la cabeza, todo eso puede ser peligroso. Y entre No. bastantes cuando llegó la ambulancia, la cargaron en la La cargaron. cosita esa que cargan a la gente. No, la cargaron de ambulancia, no, Y mal. bueno, se la llevaron. No, Afortunadamente no le pasó ambulancia, la cargaron en la cosita esa que cargan a la gente y bueno, se la llevaron. Afortunadamente no le pasó nada en la cabeza ni qué nada, pero suerte. no me puedo ni imaginar cómo se habrá sentido ella. Pero fíjate que hasta el último momento que yo estuve allá en la iglesia, ella también. Ella nunca la abandonó ni nada. Y bueno, no quiero dejar el video tan largo, pero créanme que todavía tengo mucho que contar. Así Qué que bien. sobre todo que hay unas más pesadas y más turbias que no sé No. si las quieren escuchar. Estoy tanteando el terreno para ver si les gusta o no. Si te gustó el video, dímelo, escríbeme acá a Harry, mi borra el canal, te odio. Y así sabes que tengo que continuar haciendo mi contenido asqueroso. Espero que la pasen bien y nos vemos. ¡Chao! Au. Bueno, este fue un video más del canal de Ryumi TV. No, Ryumi VTuber sobre chisme de la hija del pastor. No, chisme de la hija. Chisme de la hija. Chisme de la hija. Chisme de la hija del pastores. Exacto. Voy a dejar los enlaces originales de este video como el canal de Ryumi VTuber en la descripción. Vaya virgen, dale like, dale compartir, dale subida, un comentario o puedes unirte a los miembros de ella. Así que acá al lado voy a dejar, a la izquierda voy a dejar un video anterior y un video recomendado. Así que, y este video fue grabado en Twitch, así que sígueme si quieres o no. Yo fui Watch y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.